La inflación anual de México aumentó a un 4,66%, después de mantener una tendencia a la baja por 9 meses consecutivos, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. ¿Cuáles son las causas de este incremento y las consecuencias para los consumidores de México? Lo discutimos. Y para ello saludamos y le damos la bienvenida a Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras, quien se encuentra en la Ciudad de México. Bienvenido, Carlos, a CNN Dinero. Gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar preguntándole, ¿qué pasó que la inflación ha vuelto a subir en México? ¿Qué cambió? ¿Por qué nos encontramos ahora con este cambio de tendencia? Bueno, Iván, muchísimas gracias por la invitación. Feliz año para todas las personas que amablemente nos ven y nos escuchan. Lo que estamos viendo es la reactivación del sector servicios, intensivo en mano de obra. En México, en los últimos 5 años, el salario mínimo se ha duplicado por decreto presidencial y esto ha provocado que las negociaciones salariales aumenten alrededor de entre el 6, el 8, el 10% y evidentemente, bueno, pues esto está afectando a la inflación que pasó de un 4.30 a un 4.60. No muy alta, pero sí por encima de los límites del Banco Central, que la quisiera ver por debajo de 4%. Cuando hablamos de estos movimientos, yo estoy en Buenos Aires, en la Argentina, donde la inflación es más de un 160% anual, según las estadísticas, hasta noviembre. Parece muy poco, pero ¿en cuánto incide en la economía este pequeño movimiento en un porcentaje? ¿En dónde se ve? Bueno, principalmente se ve en el sector servicios, lo que se paga por dentistas, lo que se paga por un contador, lo que se paga por un doctor, y también se ve en los alimentos procesados que también suben de precio de manera importante, pero sobre todo en las expectativas de que el Banco Central de México, que hoy trae una tasa del 11.25, la pueda bajar en los próximos meses hacia 10,5, 10%, ya se ve complicado en este momento. Quería preguntarle justamente por eso, ante estos números de inflación, ¿qué pasa con el peso mexicano y con las tasas de interés también? Exacto. Una alta inflación le obliga a Banco de México a mantener una tasa de interés muy alta, 11.25. La Fed, como sabemos, está en 5.25. Eso hace un diferencial muy interesante para los inversionistas extranjeros que traen parte de su dinero a México y provoca una cosa que nosotros llamamos el superpeso, alrededor de los 17 pesos por dólar. Hay que recordar que hace un año estábamos en 20 pesos. Entonces, bueno, creemos que en los próximos 3 meses por lo menos, las cotizaciones del tipo de cambio se van a mantener estables alrededor de 17 pesos mexicanos por dólar. Volvamos a hablar un poquito de la inflación. En muchos países se habla de la inflación núcleo y en México se habla de la inflación subyacente y no subyacentes. ¿A qué corresponde cada una de esas categorías y dónde ve usted que está más complicado el tema? ¿Es en ambos sectores, en alguno de los dos? Bueno, la inflación general incluye todo y la subyacente o core o núcleo, como se le llama en algunos países, solamente considera aquellos precios que no son tan volátiles. ¿Cuáles son estos? Estamos hablando de alimentos procesados, estamos hablando del sector servicios precisamente, colegiaturas, luz, que son precios que no suben tanto y no bajan tanto. ¿Qué quita la inflación subyacente de su conteo? Pues normalmente quita precios energéticos porque la gasolina sube y baja cada mes, quita los precios agropecuarios porque los precios de las frutas y verduras suben y bajan cada mes. En el caso de México en específico, lo que estamos viendo es un repunte del sector servicios de la inflación subyacente que se ubica en 5.09. Estados Unidos, por ejemplo, da a conocer que su inflación subyacente o core está en 3.9, ya está por debajo de 4. La de México sigue por encima de 5% y normalmente los bancos centrales toman la inflación subyacente porque nos da una mejor tendencia, sin tantos altibajos. La inflación subyacente en todo el mundo se ha desacelerado, ha estado bajando poco a poco. No significa que bajen los precios, significa que suben, pero a un menor ritmo. Entonces, bueno, ahí es donde está el problema, en el sector servicios en este momento. Quería preguntarle por las proyecciones para este 2024, teniendo en cuenta sobre todo que México va a enfrentar elecciones presidenciales. ¿Qué podemos esperar con la inflación y con la economía de México en este 2024 electoral?
Bueno, la economía esperamos que se desacelere un poco. Crecimos de manera interesante en 2023, crecimos alrededor de 3.3% ya con las últimas cifras. Creemos que para 2024 vamos a estar creciendo alrededor de 2%. Se acabarán las grandes obras, vendrá, como usted bien señala, el tema electoral. Eso siempre genera incertidumbre en todos los países. Vamos a ver volatilidad en el tipo de cambio, porque los inversionistas extranjeros normalmente se salen de los países que tienen elecciones y ya después regresan. En México las elecciones van a ser en junio, entonces esperamos que a partir de marzo vamos a empezar a ver volatilidad y lamentablemente, lo digo por el tema cambiario, después hay elecciones en Estados Unidos y seguramente México va a ser un tema importante en esas elecciones y otra vez veremos volatilidad hacia noviembre. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar? Una economía que se desacelera, un tipo de cambio volátil y una inflación que sí podría terminar 2024 por debajo de 4% desde el 4.66 actual. Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. Hay mucho todavía en este 2024 para analizar. Seguramente volveremos a hablar en un par de semanas para ver cómo sigue la economía de México. Carlos, gracias por estar con nosotros. Era Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras, quien nos acompañaba desde la Ciudad de México. Gracias. Gracias a ustedes.